Muchas veces nos refugiamos en el silencio. No es tan fácil hablar, te compromete lo que dices. Por eso, al llegar a la historia del inicio de la Iglesia cristiana, nos sorprende mucho cómo aquellos temerosos primeros discípulos se convierten en los valientes defensores de Jesús. El libro de los Hechos comienza así en el capítulo 2 con un Pedro que había negado a Jesús repetidamente. Cuando fue juzgado aquella noche decía no saber nada de él, no tenía ninguna relación con él, pretendía. Y sin embargo ahora es él no solamente el portavoz de esa comunidad cristiana, sino que habla con valor a aquellos que han crucificado a su Maestro y Señor. Hablamos de ese valor para hablar en este episodio de Nuestra Ruta, esta vez con la versión de nuestro tema de sintonía por Riccardo Ferranti, que es un guitarrista italiano, como pueden escuchar, con una gran maestría, formado en el jazz, el blues y también el rock. Esta es una actuación en vivo, hecha en un local de una localidad italiana llamada Maleo, en el Albergo di Sole, junto con otros dos músicos también jóvenes, Davide Bergasmassi y Max Zaccheroni a la batería. Los suecos, Jerusalén, en su llegada a Estados Unidos el año 1965, al servicio de Su Majestad. Formada 10 años antes en Suecia, en 1965, por el increíble cantante Ulf Kristiansson, los americanos le escucharon en el Festival Cristiano de Greenbelt y le trajeron por primera vez a América en esta actuación recogida ahora en vivo. La tremenda voz de Ulf Kristiansson, considerado uno de los mejores cantantes que hay en Suecia y que no tiene vergüenza de declarar su fe cristiana. Como en esta canción dice, habla claramente, ten la libertad para traer el mensaje del reino.
Al sonar la alarma a todos, llama a la gente ahora a venir porque somos llamados al servicio de Su Majestad para que la gente encuentre libertad. Él es el que nos da el valor. Somos soldados del Rey. Se dieron a conocer así en Estados Unidos, hicieron un conciertos en Shreveport, en Luisiana, y Dallas, Texas, en el álbum que lleva el título de este tema, Al servicio de Su Majestad. Fueron así introducidos como teloneros de la otra banda pionera del rock duro hecho por cristianos, la banda de la resurrección de la gente de Jesús, los hippies convertidos al cristianismo en Chicago, que fueron también quien presentaron a estos sus compañeros y hermanos en la fe suecos. Esta es otra banda también de aquellos jóvenes hippies convertidos al cristianismo, Daniel Amos, que se dio a conocer con este álbum el año 76. Yes, William, the kids were cruel, but I saw something different in you. The impression you made put the seed in me that began to grow when I first believed. Oh, William, on the street, him singing, testifying, and they called him preacher. I was there when they put him down, but I want to say that I've come around. Yes, William, the kids were cruel, but I saw something different in you. The impression you made put the seed in me that began to grow when I first believed. Now, William Guillermo era un compañero de Terry Taylor, el fundador de la banda, que le recuerda en el colegio a este niño leyendo la Biblia mientras todos se reían de él y él tenía la cara ya azul de no saber cómo mirarlos. Él le veían orando y los chicos eran crueles con él. Fue el primer cristiano de verdad que conoció. Todos le llamaban el predicador y no tenían piedad con él, pero él puso esa semilla de la que un día vino su fe. So I love you, William, like my best friend. Yes, William, the kids were cruel, but I saw something different in you. The impression you made put the seed in me and began to grow when I first believed. I wanna thank you, William. I wanna thank you. Terry le da las gracias aquí a su antiguo amigo objeto de sus burlas. Dice que fue una de sus primeras canciones. El año 72 la escribió para un grupo que tenía entonces que se llamaba El Juez del Arco Iris y sus trompetas proféticas antes de Daniel Amos, la banda que comienza en el año 74 y que graba este disco con el tema el año 76.
Seguimos con veteranos de la gente de Jesús. Randy Stonehill, el músico convertido por el testimonio de Larry Norman al inicio mismo de la Revolución por Jesús, que nos habla del valor también de esta, parece, raza especial de Dying Breed, que a pesar de su mortalidad y vulnerabilidad, habla con valor de Jesús. Todo el mundo les señala andando sobre esa cuerda floja. La gente se ríe de él, piensan que es gracioso, que está loco, y su fe muestra un valor que les avergüenza. Cuando el Espíritu vino en Pentecostés sobre aquellos apóstoles, vemos que la gente hablaba de ellos como si estuvieran borrachos. No podían creerse realmente que estuvieran en su sano juicio. ¿De dónde sacaron y encontraron el valor para hablar así en esa ciudad que acababa de entregar a la muerte a su Señor y Maestro Cristo Jesús? Ese misterio que está en la verdad misma del cristianismo solamente tiene su explicación en ese Dios que viene y se derrama en la persona del Espíritu Santo sobre ellos y les llena de un valor y valentía auténticamente sobrenatural. Nuestra tendencia a hacer de cristianos que admiramos santos de escayola hace muchas veces que la fe parezca algo inhumano, un ideal imposible de alcanzar en esa realidad contradictoria que vivimos muchos de nosotros.
La historia de la que vamos a hablar, de esta joven estudiante cristiana, Sophie Scholl, que fue muerta por los nazis con tan solo 21 años, por tan solo distribuir unos folletos, unos panfletos en la universidad, nos resulta asombrosa. Para el no creyente, Scholl es por eso la santidad laica, un sacrificio difícil de entender que ninguno nos vemos haciendo. Pero para el cristiano es la fe que actúa frente a esa nuestra continua complacencia. De cualquier forma es algo que la mayor parte de nosotros no aspiramos, pero que sin embargo nos revela lo que sería verdaderamente seguir el ejemplo de aquellos sus primeros discípulos. Como seguidores de Jesús, fue Sophie y su hermano Hans educados en una familia cristiana de la tradición evangélica luterana, pero con una madre que era ferviente creyente de verdad. Ambos estaban en la Universidad de Múnich cuando tuvieron la iniciativa de distribuir estos folletos bajo el peligro de lo que significaba la dominación nazi. Hoy arderá la universidad. Sí. Estamos en la República de Weimar. Ellos habían nacido en Forstenberg, una pequeña localidad donde el padre había sido alcalde. Se mudan a Ludwigsburg y 2 años después a la ciudad de mi amigo y fiel compañero en el ministerio cristiano, Uwe Hutter, donde él también creció. Fueron a la escuela allí donde todavía se les recuerda. Los Scholl es un caso extraordinario, en un momento en el cual Alemania está totalmente sometida bajo el dominio nazi. Hutter me ha comentado que él cree que el cristianismo del padre era más liberal que el de la madre, pero ambos tienen un mismo sentido ético que transmiten a sus hijos. Su padre fue sobre todo pacifista, se había opuesto a la Primera Guerra Mundial y tiene que ver con la medicina militar en ese conflicto. Iba, por supuesto, a la iglesia, dado la posición que tenía como alcalde, pero es la madre la que inspira la fe de Sophie y de Hans en ese movimiento que se ha denominado el pietismo. Ella había sido, de hecho, diaconisa, un movimiento también muy grande dentro del luteranismo de compromiso con la fe. No pensaba casarse cuando conoció así al padre de Sophie y de Hans y les transmitió ese sentido de fe y resistencia, ¿no?, con el cual se van a enfrentar a un enemigo imposible de vencer. ¡Maldita sea! ¡Deténganse de una vez! ¿Qué pasa? ¡Están detenidos! Esto es ridículo. Suélteme. No puede detenernos. Arriba estaban solo ustedes. Estábamos en neurología. Ustedes han lanzado octavillas desde arriba. ¡Qué tontería! Oiga, déjelo ir. Esas octavillas las he lanzado yo. Ya. Hay que denunciar esto. Acompáñenme los dos. ¡Acompáñenme! Esto trae consecuencias. También aquí en la universidad, créame. Cuando Hans y Sophie Scholl van a la universidad en Múnich, ella vive un cambio claro en la actitud que tiene frente al nazismo. Sus padres eran críticos, como dijimos desde el principio, nunca adoraron a Hitler, pero hasta 1941 ya pertenece a la llamada Liga de Muchachas Alemanas, que era ni más ni menos que la rama femenina de las juventudes hitlerianas. Y animaba incluso a otras a hacerlo. Dice en una de sus notas, en las cuales se basa también la película que estamos escuchando, sus diálogos doblados sobre los últimos días de Sophie Scholl, que le parecía lo correcto, lo que había que hacer. De hecho, su hermana Inge trastorna un poco la historia cuando la cuenta después, diciendo que se había distanciado de las juventudes hitlerianas. No era cierto. A una compañera de clase judía había sufrido el antisemitismo y ella no había dicho nada. Mantuvo correspondencia, de hecho, en medio de la Noche de los Cristales Rotos, y no hace ninguna mención, aunque en el propio Ulm, su localidad, hubo muchos incidentes contra los judíos en aquel momento. Pero estando en Múnich es como que despierta. Así lo escribe en una de sus notas en el año 42. He estado soñando
pero creo que quizás ahora me he despertado. ¿Y mi hermano sabe algo de él? A tu hermano ya la han llevado arriba con los hombres. Pero tú eres la principal sospechosa porque llevabas la maleta. Y además empujaste las octavillas. No confieses nada sobre ellas. No hay nada que confesar. ¿Cuánto hace que está aquí? Hace 1 año y 5 días. Me descubrieron una carta con citas de Ludwig Thoma contra Hitler. ¿Pero usted trabaja para esta gente? Yo solo cumplo una orden. Estoy aquí para que no te suicides. ¿Por qué está contra los nazis? Mi hermano y yo somos comunistas, aunque él es un jefazo en una empresa. Los comunistas están unidos y eso es importante. Además, algo hay que hacer. Al ser detenida, Sophie es puesta en la celda junto a otra mujer que está también presa. Algo muy habitual también en los campos de concentración nazi, donde los propios guardas eran también prisioneros, muchos de ellos judíos, que actuaban para el régimen establecido por unas mejores condiciones. Sophie está preocupada por su hermano, que está también preso, y ambos forman parte de un grupo en el cual había otros varios miembros que no quieren desvelar sus nombres. Se hacían llamar la Rosa Blanca. El año 40 y 41, su hermano Hans se acerca a este grupo tras dejar a las juventudes hitlerianas. Conoce a 2 estudiantes católicos que le habían animado a dejar la medicina para estudiar teología, en profundizar en las implicaciones de su fe. Y junto a ellos forma el año 42 este grupo de resistencia pasiva, que lo que hacía era escribir a máquina una serie de panfletos que luego intentaban distribuir clandestinamente. Luchaban con sus palabras. Su padre estuvo 6 semanas encerrado hace 1 año, por referirse al Führer como un azote de Dios contra la humanidad. Fue detenido con falsas acusaciones. Y le fue retirado el permiso para trabajar. Me pregunto qué le parecía a su padre que usted perteneciera a la agrupación de chicas germanas. Él nunca ha influido en nosotros políticamente. Típico demócrata. ¿Por qué pertenecía usted a ella? Porque he oído que Hitler trabaja para darle grandeza, suerte y bienestar a nuestra patria. Y para que todos los alemanes tengan un trabajo y sean ciudadanos dichosos y libres. ¿Está soltera? Estoy prometida. Con Fritz Harnagel. Está en el frente, es capitán. ¿En Stalingrado? Sí. ¿Y cuánto hace que no ve a su prometido? Más o menos medio año. ¿Tiene usted máquina de escribir? Nuestra casera nos dejó una, la tiene mi hermano. Nos la dejó para que él pudiera pasar algo. ¿El qué? Un ensayo sobre cuestiones teológicas y filosóficas. En aquella época hasta las máquinas de escribir estaban controladas. Era el novio de Sophie, su prometido, el que le pide Sophie en mayo del 42 el permiso para conseguir además también luego una multicopista, que también hacía falta, por supuesto, autorización de los nazis para ello. Los primeros 4 panfletos habían sido escritos algunos por su propio hermano, Hans, pero también por otro miembro de la Rosa Blanca, Alexander Smorel. Citaban mucho a la Biblia en ellos, porque la mayoría eran protestantes. Habían tenido cierta influencia también del cardenal Newman, y de hecho le regala 2 libros de sermones a su novio cuando se va al frente del Este para que los lea. No hay duda que la fe era algo central en la Rosa Blanca. ¿Aún es usted protestante? Sí. La Iglesia también exige que sus fieles la sigan aun cuando tengan dudas. En la Iglesia todo el mundo es libre. Pero Hitler y los nacionalsocialistas niegan la libertad. Con lo joven que es usted, ¿cómo es que corre tanto riesgo por esas erróneas ideas? Por mi conciencia. Son detenidos el 18 de febrero del año 43, Sophie y Hans, después de haber dejado esos panfletos por los cuales son interrogados.
Era en la Universidad de Múnich, en las escaleras que todavía se pueden ver del edificio principal de Ludwig Maximilian, en una escalera donde graban y ruedan esta película que se hace el año 2005. Fue Sophie mismo, como dice el nazi que la interroga, quien los arroja empujándolos desde la barandilla del piso de arriba cuando salen de clase los estudiantes. Y fue un conserje fanático, Jakob Schmidt, convencido nazi, quien los detiene cuando ella lleva esa maleta vacía donde estaban los panfletos y los entrega a la Gestapo. Hans tenía todavía en su mano el borrador del 7º panfleto que iban a publicar e imprimir, que había escrito Christoph Probst. Sophie logra esconder toda la evidencia incriminatoria en una aula vacía, pero el hermano Hans rompe el borrador, intenta tragarse él comiéndose el papel cuando la Gestapo recupera suficientes pedazos para poder acusarle. En el largo interrogatorio que se ve en la película, Hans da varias explicaciones para el nombre de la Rosa Blanca. Una viene de un poema del siglo XIX de un autor llamado Clemens Brentano, pero hay una teoría curiosa también sobre el origen, que podía ser la poesía del cubano José Martí, inspirador incluso de la Revolución Castrista, que se llama Cultivo de una Rosa Blanca. Parece que apareció en una novela alemana con el mismo título de La Rosa Blanca por un escritor que había estado en México y firmaba con un seudónimo de Traven. De cualquier forma representa la pureza, la limpieza, la inocencia frente al mal que nace claramente también de esa fe sincera que expresa en esta oración Sophie Scholl. Mi Dios, ante ti no me surgen las palabras. Lo único que quiero hacer es tenderte el corazón. Nos creaste para dirigirnos a ti y nuestro corazón seguirá inquieto hasta que encuentre en ti la concordia. Las palabras de la oración de Sophie son un eco de unas famosas frases de Agustín de Hipona, que era uno de los autores preferidos de Sophie. Ella era una lectora voraz y leía todo lo que tenía a su mano, pero algunos de sus libros preferidos eran los de Agustín, pero también tenía incluso a Thomas Mann, La montaña mágica. Bueno, todo una erudición y conocimiento increíble para una chica que tenía 20 años solamente, pero tenía una gran curiosidad y también profunda fe. Como se ve en la interesante película de Mark Rothemund, Los últimos días de Sophie, ella al principio en el interrogatorio niega cualquier relación, claro, con los panfletos. El agente de la Gestapo que intenta atraparla una y otra vez, siempre con esa obsesión que tenían los nazis por cumplir la legalidad, de ser fieles al reglamento, lo que las leyes del régimen establecían. Robert Moore, que era su interrogador, creía de hecho que era inocente al principio ella. Cuando su hermano finalmente es descubierto como el autor, ella intenta salvarle y juntos niegan relacionar con ellos a ninguno de los miembros de la Rosa Blanca. Pero en el juicio del 22 de febrero del 43, en la sala que todavía se puede ver en el Palacio de Justicia de Múnich, donde hay una exposición permanente de la Rosa Blanca, ella y su hermano Hans son declarados culpables de traición y sentenciados a muerte, juntamente con el autor de los panfletos, Christoph, que ellos intentan salvar porque tenía todavía, además de esposa, 2 hijos y iban a perderlos ya que eran condenados a muerte los 3, nada menos que por guillotina. La guillotina apareció hace poco tiempo, en el año 2014, en el Museo Nacional de Baviera, que está en Múnich. No está expuesta al público por petición del único superviviente que queda de la Rosa Blanca, que dijo que no era la forma más honrosa de recordarlos. Con el talento que usted tiene, no puedo creer que no siente el ideario nacional socialista. Libertad, bienestar, honor, responsabilidad y moral, esa es nuestra ideología. ¿Es que no ha despertado todavía tras la sangría en la que Hitler ha metido a todo el continente en nombre de la libertad y del honor? Nuestro país quedará deshonrado si la juventud no derroca a Hitler y ayuda a que se alcance una gran Europa intelectual. La nueva Europa solo puede ser nacional socialista. ¿Y si el Führer fuera un loco?
¿Cree usted en el odio de raza? Yo tuve un profesor judío cuando estudiaba en Ulm, al que detuvo un grupo de los SA. Todos cumpliendo órdenes pasaron ante él y le escupieron. Esa noche desapareció. Como ha ocurrido con miles de ellos, de los que no se ha vuelto a saber nada en absoluto. Los han enseñado mal. Y creo que es culpa nuestra. Yo habría educado a alguien como usted de un modo muy distinto. No se imagina el horror que me causó enterarme de que los nacionalsocialistas asesinaron gaseándolos a miles de niños con deficiencias. Amigas de mi madre me contaron que los nazis aparecían por los centros de acogida en camionetas y se llevaban a los niños. Los que quedaban preguntaban que a dónde llevaban a los otros. Al cielo los llevan, decían las cuidadoras. Así, más tarde, estos niños subían a las camionetas cantando. ¿Me han educado mal por compartir los sentimientos de esa gente? Son vidas que no tienen valor. Usted ha estudiado enfermería infantil. Seguro que se ha encontrado con deficientes. Sí, y por eso sé que ningún hombre, no importa bajo qué circunstancias, tiene derecho a dictar un juicio para el que solo está capacitado Dios. Nadie puede saber lo que sucede en el alma de un deficiente. Nadie sabe dónde empieza la madurez que te hace consciente del dolor. Todas las vidas son valiosas. Tiene que hacerse a la idea de que se ha iniciado una nueva etapa, señorita. Lo que dice no tiene ninguna relación con la realidad. Claro que la tiene. Tiene mucho que ver con la realidad. Además de con la moral y con Dios. ¡Dios! ¡Dios no existe! Las últimas palabras de Sophie fueron precisamente que Dios era su refugio hasta la eternidad. Su novio Fritz, evacuado de Stalingrado, no pudo llegar a verla. Quien sí pudo visitarla antes de su ejecución, como vemos en la película, es su madre. Sus palabras de despedida fueron: agárrate a Jesús. Y Sophie le contestó: tú también, madre. La fe fue su ancla de esperanza en ese momento de la muerte a los 21 años. Y sus cartas hablan mucho de esa lucha que tenía por aferrarse a Dios. Dice cosas como: cuando oro a veces no sé a quién tengo que dirigirme. Le resulta difícil la oración, pero sabe que es lo único que le ayuda. Vemos cómo en uno de sus textos dice que se aferra a esa cuerda que Dios le ha echado, que es Cristo Jesús. Incluso con sus entumecidas manos que ya no lo siente. Es la fe que le salva. Alta traición, desmoralización de las fuerzas militares y apoyo al enemigo. Y ya mañana es el proceso. Hoy es un precioso día soleado. Quiero dirigirme a ti desde mi corazón. Te estoy gritando. Te grito para que escuches mis súplicas. Porque solo en ti está mi salvación. No me dejes. No me des la espalda en este momento. Padre bendito. Amén. Según el autor del libro sobre la fe de Sophie Scholl, que ha hecho una tesis doctoral sobre ella, el pastor luterano Soske, estas palabras son un eco de las que solía decirle su madre hasta ese último día y que expresan lo que Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice cuando nos llama a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es la confianza de que no es solamente mi decisión, sino también la de Él la que me mantiene. Esa fe que se sostiene frente a obstáculos y caídas. La madre de Hans y Sophie aceptó así la muerte de sus hijos como la voluntad de Dios. Según este estudioso, con un pietismo gozoso, ese gozo que pone en Hebreos en aquel que sufre la cruz, menospreciando lo oprobio, y viendo a aquel que se sienta a la diestra del trono de Dios. Es la fe que se mantiene a la sombra del Calvario. Otra víctima de los nazis, la evangélica pentecostal holandesa Corrie ten Boom, presa en el campo de Ravensbrück por esconder judíos en su casa en Haarlem, Holanda, solía decir también: nunca temas confiar en un futuro desconocido al Dios que conoces.
Cuando dudamos si podemos llegar al final de ese camino, debemos recordar que nada nos puede separar ya de ese amor de Dios en Cristo Jesús. Ni siquiera la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, dice Romanos 8, nos puede separar de ese amor que al final gana. Berlin was still, Sophie was sleeping, a new day had come. Who was aware that before the night, yes, before the night, a man would cut 2 handfuls of young Sophie's hair? Her blanket fell, her hands did move from head to breast. Es la balada Sophie Sol que hizo Louis Philippe, el seudónimo de un músico francés nacido en Normandía llamado Philippe Auclair, que grabó este tema a finales de los años 80 en la discográfica belga de los discos del Crepúsculo Comienza, pero ya en esta época está en una subsidiaria de Cherry, un sello independiente llamado el Records, donde publica esta canción que ha tenido luego muchas versiones, incluso de inteligencia artificial, que pueden encontrar que no son auténticamente de creadores humanos, pero ha inspirado incluso temas directamente relacionados, como hemos hecho en este programa, con la fe que tenía Sophie Sol. Berlin is still, Berlin is sleeping, new days have come. No one's aware that here died a light, even if in an envelope some others kept. Para muchos como Sophie, la fe, lejos de ser una ventaja que le da éxito o facilidades en la vida, significa problemas, oposición, rechazo. Muchos, a causa precisamente de su fe, lo que se ven es perseguidos en muchos lugares del mundo. Y hay una razón sencilla para explicar esto. El cristianismo es una fe que habla, y a este mundo no le gustan las religiones que hablan. Le parece bien cuando están en secreto, mantenidas en tu corazón como algo que te ayuda o te motiva en tu vida privada. Pero cuando tiene algo que decir, desde luego que no les agrada. Y la canción de la chica Barlow nos recuerda la oración de Sophie Sol. La chica Barlow era en realidad 3, y las 3 eran hermanas, venían de Elgin, Illinois, y se dieron a conocer a principios de este siglo, después de surgir en un grupo de jóvenes de Willow Creek que había en esa localidad donde su padre era el responsable. Y grabaron durante algunos años canciones, algunas de ellas memorables como esta, particularmente como van a escuchar, por su letra. ¿Cuánto tiempo mis oraciones van a parecer que no tienen respuesta? Si hay todavía fe en mí que me lleve al final, se pregunta Barlow Girl. Siento la duda que pierdo la fe, pero perdería todo si abandonara.
Me mantengo en el dolor y el silencio y hablo en esta noche oscura. Creo en ese Dios y en el amor, aunque esté en silencio. Pienso que esta historia no ha llegado a su final, que tras esta noche oscura encontraré finalmente en mi fe la realidad de ese Dios de amor, cuya oscuridad no va a consumir su luz. La muerte no es mayor que la vida. La esperanza está todavía ahí. Son Barlow Girl, la banda de las tres hermanas ya desaparecida como formación, pero nos recuerdan esta oración de Sophie Sol, pero también el tema que estamos tratando en los diferentes aspectos que nos sugiere este segundo capítulo de Hechos. ¿De dónde viene el valor para proclamar así el nombre de Jesús después de su muerte? La explicación, como dijimos claramente, es sobrenatural. Es el Espíritu Santo el que, viniendo sobre aquellos discípulos, les dio lenguas que hablaran y declararan la realidad de quién es el Hijo, Cristo Jesús, el Señor de gloria, crucificado, pero que también se levantó de entre los muertos. Seguiremos meditando sobre el comienzo de la Iglesia cristiana en esta comunidad apostólica que recibe el poder del Espíritu Santo en este libro de los Hechos, como vemos en este capítulo segundo. Pueden escuchar también el capítulo en el que hablamos de la ascensión de Jesús y también de la venida del Espíritu en estos dos primeros programas que hemos hecho del libro de los Hechos, pero también pueden hallar en plataformas los programas que hemos seguido largamente, los 4 evangelios en el inicio de este Nuevo Testamento. Están con particular buen sonido en la plataforma de SoundCloud que tiene la emisora de Dynamis Radio, donde pueden escuchar también incluso del Antiguo Testamento en Ruta 66.
Están también en Spotify junto a mucho de la música que pueden escuchar en el programa, así como en iVoox, la plataforma más habitual para encontrar podcasts. Los puede hallar incluso en YouTube, la plataforma audiovisual de tantos vídeos, y incluso si es un usuario de Apple, está también en iTunes y en TuneIn. Daniel Panduro es el responsable de la realización técnica y el diseño del sonido, y yo soy José de Segovia y les esperamos en nuestro próximo programa. Les mandamos abrazos, saludos, besos, todos o por separado. Won't you get hip to this timely tip when you make that California trip? Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.